Hola, soy Verónica Armstrong, profesora de la Facultad de Química hace 26 años y enseño específicamente química orgánica. Cuando tuve que reflexionar sobre qué es lo que me gusta tanto hacer, que constituye una pasión, llegué a la misma conclusión que varios colegas académicos que han expuesto en estas charlas, y llegué a la conclusión que una de las cosas que más me gusta es enseñar. Sin embargo, quise ir un poco más allá y preguntarme qué del enseñar, qué me gusta provocar en mis alumnos, que me apasione. Y ahí encontré una relación con otras pasiones de mi vida, que ha sido, por ejemplo, la literatura. En algún momento de mi adolescencia temprana y tardía también, escribí algunos cuentos cortos, parece que no tan malos porque tuve algunos premios por ahí. Eso ya lo dejé hace tiempo, pero lo que no he dejado de hacer es leer. No literatura científica, por supuesto, eso tengo que leer todos los días, pero novelas, principalmente novelas históricas, en que el autor pone en un contexto histórico conocido a un personaje aparentemente anónimo, porque no aparece en los libros de historia, y le ocurren situaciones por estar en este contexto histórico. Entonces lo que el autor provoca en mí como lector es imaginar la situación de este personaje, que probablemente, aparentemente es anónimo, pero probablemente hay muchos otros a los cuales les ocurrió lo mismo, sufrieron las mismas situaciones por estar en ese contexto histórico. Entonces, esa idea de tener que imaginar algo solo de un relato y una descripción tiene bastante que ver con lo que a mí me gusta en el enseñar. Aunque la verdad es que yo lo tengo bastante más difícil que el autor de un libro, porque yo tengo que lograr que mis alumnos imaginen cosas como las que están ahí, moléculas orgánicas, que son reales, pero por muy reales que sea, por mucho que yo les diga a mis estudiantes que nosotros somos todos moléculas orgánicas, todo nuestro organismo, la ropa, todo lo que está en el entorno de ellos son moléculas orgánicas, ellos no las ven, no las pueden tocar, no las pueden oler y jamás las van a poder ver con los 5 sentidos comunes. Por lo tanto, ahí solamente nos queda usar la imaginación. Y lo que está ahí, bueno, la primera parte, ¿no es cierto?, es muy sencilla, porque es escribir un átomo de carbono, enlazado, decimos los químicos, unido a otro, con sus respectivos átomos de hidrógeno. Pero luego si yo trazo 2 líneas, y esas 2 líneas, ¿qué son? Parece el techo de una casa o algo así, un dibujo. No, es exactamente lo mismo que la otra molécula que está al lado. Y peor se pone todavía cuando yo les digo a mis estudiantes, y les pido que imaginen y comprendan, que esto no es solo el dibujo que está ahí, no es un dibujo en la pizarra, sino que las moléculas orgánicas son espaciales, son tridimensionales, tienen un volumen en el espacio. Y afortunadamente, para poder explicar eso, existen los modelos que están ahí representados, y que tengo algunos que voy a mostrar un poco más adelante en la charla. Y el modelar es una técnica muy recurrente en las ciencias, modelos matemáticos, modelos predictivos, pero estos son modelos tangibles, son esferas más grandes, más pequeñas, con enlaces que son un palito, ¿no es cierto?, una varilla que los está enlazando. Entonces, lo que yo quiero contar un poco hoy día, que es parte de mi pasión, es un poco la historia, así como los personajes de las novelas que me gusta leer, la historia de ciertos personajes, ya no son anónimos, por supuesto, son científicos conocidos, que hicieron posible que pudiésemos tener estos modelos para explicar. Lo importante en el contexto de estas personas a las que me voy a referir es que son de una época en la cual prácticamente no había ningún instrumento ni ninguna tecnología de las que conocemos hoy. Por lo tanto, lo que ellos presentan nació exclusivamente de la imaginación. Probablemente en este recorrido voy a ser bastante injusta porque no puedo mencionar a todos los que tendrían una participación en esto, pero voy a mencionar a los que a mí me parecen más destacados y voy a hacer referencia a algunas
particularidades de su vida que me parecen interesantes. Uno de ellos es el químico alemán Kekulé, que en realidad alemán es un decir, porque en esa época en la que él vivió, Alemania no era la Alemania que conocemos hoy en día, sino que él nació en un lugar llamado el Gran Ducado de Hesse. Y una anécdota es que el padre de Kekulé le añadió al apellido un acento en la E, que ahí no aparece porque no es propio del idioma alemán, y él le añadió ese acento porque le tocó vivir en los tiempos de las invasiones napoleónicas y le añadió ese acento para que los franceses pronunciasen bien su apellido. Lo otro que me parece muy interesante de Kekulé es que él entró a la universidad a estudiar arquitectura. Y él estaba estudiando arquitectura cuando, por alguna razón, asistió a un seminario de otro importantísimo científico que aportó muchísimo a la química orgánica, que fue Justus von Liebig. Y cuando él escuchó esta charla, él dejó la arquitectura y decidió estudiar química. Quiero destacar en eso la importancia de un maestro. Kekulé entonces fue el primero, repito, solo con su imaginación, en efectivamente construir estos modelos. Él construyó estos modelos. Él fue el primero en decir que el carbono está en el centro de un tetraedro, que tiene 4 enlaces, y él construyó modelos reales. Él tenía modelos en su laboratorio, muchísimos modelos, con los cuales sus estudiantes trabajaban. Kekulé era un científico muy respetado en su época y por lo tanto había muchos jóvenes talentos de Europa que querían ir a estudiar con él. Entre esos jóvenes talentos está Jacobus Henricus van Hoff, que fue el primer Nobel de Química. El premio Nobel se empezó a entregar en 1900, en 1901 se entregó por primera vez en la mención química y él fue el primer laureado con este premio Nobel. Y Van Hoff fue alumno de Kekulé. No me puedo referir a Van Hoff sin referirme a Lebel, que es la otra fotografía que aparece ahí. Si bien Lebel no fue alumno de Kekulé, Van Hoff sí, pero ambos en el mismo año, en forma independiente, postularon la misma teoría que decía, no la voy a enunciar, sino que voy a mostrar solo eso y voy a mostrar los modelos que tengo yo aquí, que son equivalentes a lo que está allí, en que tenemos 2 moléculas orgánicas con un carbono al centro, aparentemente iguales. Supongamos que tienen los mismos elementos, pero lo que Van Hoff y Lebel dijeron es que estas 2 moléculas son diferentes, no son la misma, aunque nos parezcan muy iguales. Una es la imagen en el espejo de la otra, y si nosotros las tratamos de superponer, no vamos a poder. Algunos enlaces se superponen, coinciden los colores representan átomos diferentes enlazados, pero no son la misma molécula. Eso dio origen a una subespecialidad de la química, que es los isómeros, la isomería, y particularmente los estereoisómeros, es decir, los isómeros en el espacio. Y estas 2 moléculas son entre sí un par de enantiómeros, enantio de opuestos, y son 2 moléculas diferentes. Eso fue un gran hallazgo para la época. Debo mencionar, para mencionar algunas características particulares de los científicos involucrados en esto, que Van Hoff en su juventud, en su primera juventud, cuando era muy joven, quería estudiar filosofía. Y le interesaba también mucho la literatura y era un admirador de Lord Byron. Y después derivó en la química, ante la oposición de su padre, que era médico y que quería que su hijo también fuera médico. Entonces, eso pasaba en 1860, 1870 y pasa exactamente igual hoy en día. Otro personaje importante dentro de esta pequeña historia que estoy contando es Pasteur, un científico muy conocido, químico y microbiólogo, de quien también voy a contar alguna anécdota. Pasteur en su niñez y en su juventud fue un estudiante promedio, no fue un estudiante brillante, que tenía mucho más interés por el dibujo y la pintura que por las ciencias, y terminó con los grandes aportes que le conocemos. En el Instituto Pasteur en París
No sé si actualmente, pero en algún momento estuvieron expuestos los retratos que él hizo de sus parientes y sus amigos. A los 15 años él hizo esos retratos. Pasteur, en alguna época de su investigación química, se dio cuenta, cuando preparó un derivado, trató de preparar sintéticamente un derivado de un compuesto que él había extraído de un producto natural, se dio cuenta que lo que él había preparado sintéticamente era distinto. Lo puso en un microscopio y vio que eran cristales diferentes y los separó con una pinza, uno por uno. Esa es la primera separación de isómeros en la historia de la química. Lo que había ocurrido ahí, y eso lo terminó de explicar Van Hoff y Lebel, lo que había ocurrido ahí es que al extraerlo del origen natural, que era la levadura, la naturaleza biosintetizaba uno solo de estos isómeros. Y él, al sintetizarlo, había sintetizado una mezcla de los dos. ¿Por qué nos tiene que interesar esto? Para concluir con esta historia. Porque cada uno de estos estereoisómeros tiene o puede tener una propiedad biológica muy distinta. Ya hay una historia lamentablemente, tristemente célebre. En finales de los años 50, principios de los 60, un laboratorio alemán produjo y comercializó un medicamento llamado talidomida, que estaba presente en sus dos formas isoméricas que están representadas ahí. Esta talidomida se administraba a las mujeres embarazadas para aliviar las molestias propias del embarazo. Pero resulta que uno de estos isómeros efectivamente tenía ese poder sedante, mientras que el otro provocó malformaciones en el feto. Y hay una generación de ciertos bebés que nacieron en esa época con malformaciones principalmente en las extremidades. Y se investigó que efectivamente sus madres habían sido medicadas con talidomida. Es un ejemplo negativo, pero sin embargo lo pongo para resaltar por qué nos puede interesar esto de que las moléculas tengan una dimensión en el espacio, que sean tridimensionales y no sean una cosa plana. Para no terminar con algo tan negativo, simplemente una frase que se atribuye a Einstein, que dice que la lógica nos puede llevar de un punto A hasta un punto B, pero que la imaginación nos va a llevar a cualquier parte, donde queramos, a todas partes. Muchas gracias.